Buenas noches, doctores, ¿me escuchan? Buenas noches, doctor. Sí, ya se escucha. Gracias, ahora sí. Necesito que me digan cuando no se esté viendo la pantalla o cuando pase algo. ¿Ven lo que les estoy mostrando? Sí, doctor, se ve. ¿Se ve introducción? Sí, doctor. Ya. El día de hoy vamos a hablar rápidamente lo que me faltaba la última clase, que es el ajuste de la dosis en farmacológica de cualquier medicamento o fármaco en pacientes con enfermedad renal crónica. Eh, con una consideración previa, es importante que ustedes entiendan que cuando el paciente enfermo renal, ya con una enfermedad renal consolidada, el manejo farmacológico tiene que ser como en la parte pediátrica, tiene que ser bien calculado, tiene que ser exacto, porque si nosotros nos pasamos o nosotros calculamos mal o en exceso, lo que vamos a hacer es complicar mucho, mucho al paciente. Por esa razón es que se pretende que ustedes puedan conocer esta situación, dejando claro que si bien en la actualidad tenemos muchos pacientes renales, todos los diabéticos, todos los hipertensos terminan en enfermedad renal crónica, es que cuando ustedes ya sean probablemente profesionales, tal vez el número se multiplique por 10. Sin embargo, es importante el poder conocer aquello. Sí, es importante también identificar de forma clara la importancia clínica de lo que es la tasa de filtrado glomerular, en lo que es la seguridad del tratamiento farmacológico en pacientes con disfunción renal. Eso vamos a enseñarles a calcular ahora. ¿Sí? Sin embargo, ya hay otro tipo de cálculos, otro tipo de formas de poder definir y otro tipo de valoraciones. Tal vez esta es la más común a nivel internacional y la más usada y la que tal vez a la cual ustedes puedan tener más acceso, sino que la parte de especialidad tal vez está usando ahora otro tipo de valores y otro tipo de cálculos, por decirlo así, ¿sí? Por otro lado, reconocer los medicamentos de uso frecuente que requieren ajuste de dosis o vigilancia especial en la práctica del paciente nefrológico en enfermedad renal es importante. Y en eso ustedes siempre tener claro qué tipo de fármacos van a depurarse o van a eliminarse fundamentalmente por riñones y qué fármacos son nefrotóxicos es demasiado importante. Al finalizar el Goodman y Gilman, antes del índice, van a encontrar una tabla que es la tabla de donde van a encontrar datos importantes de todos los fármacos de la A a la Z, por lo menos de los más usados en relación a este tipo de pacientes. El detectar signos tempranos de toxicidad medicamentosa relacionados con la acumulación de fármacos en la insuficiencia renal es importante. Ustedes van a ver, es el pan del día el manejo del paciente renal eh, en la especialidad en la que te desarrolles. El colaborar activamente con el equipo multidisciplinar en el sentido en el que el médico no es solo el que trabaja, verificando la adecuación de los prescriptores y educando al paciente sobre la importancia de adherirse a los o a las medidas que se asumen en el tema de los regímenes de medicación ajustados a su función renal siempre es importante, y el promover la seguridad del paciente a través de la denominada práctica basada en evidencia, claro, de que no voy a estar adivinando las cosas, sino voy a decidir en función a información, nos va a permitir disminuir el riesgo de complicaciones iatrogénicas por sobredosis o interacción de medicamentos. Ya les decía, es importante que ustedes siempre estén confirmando y estén teniendo claro la, las dosis kilo peso, ¿ya? Y ustedes también puedan buscar información fidedigna que les permita el poder
por decir así, decidir ya en qué dosis y cómo voy a usar estas dosis, ya de manera de que cuando esté frente a un paciente renal pueda usar las dosis adecuadas, cuidando siempre a este paciente, que es aquel paciente en el cual tenemos que tener mucho cuidado. Ojo, la enfermedad renal crónica no duele, no te avisa. Cuando el paciente diabético ya está en enfermedad renal crónica, no le ha dolido, no le ha molestado, no, nada. Directamente ya vas a encontrar los valores de creatinina, alteraciones, elevación, ya donde ya es cuando el riñón comienza a decrecer en función y comienza a entrar en enfermedad renal crónica, ya sea el hipertenso, ya sea el diabético. En eso es importante también dejar claro que cuando nosotros buscamos trabajar con este tipo de cálculos y este tipo de ajuste de dosis, lo ideal es lograr alcanzar un nivel terapéutico con una dosis específica nada, sin efectos adversos. Y es desde ahí donde tener claro que un paciente con enfermedad renal crónica va a tener alteraciones en la farmacocinética fundamentalmente, lo que va a condicionar la frecuencia de aparición de estos efectos adversos, ya sea en la absorción, en el metabolismo, en la distribución, en el metabolismo y en la excreción, donde todo esto se ve alterado. El paciente renal no trabaja, sus riñones no trabajan como un paciente normal, y eso ustedes tienen que tener bien claro, ¿sí? En eso hay otro tipo, por ejemplo, como el cálculo de la albúmina o de los niveles de albúmina, ya a través de lo que es esta publicación, que es la CADIGO, que salió en el 2012, que nos permite igual en función se diría, a la función renal, ya, y en función también a lo que es, o al cálculo se diría, los niveles de proteína o de la albuminuria, o de la eliminación de albúmina vía urinaria, es que se mide la enfermedad renal, es otro tipo de forma de calcular. Sin embargo, nosotros estamos trabajando ahora, el día de hoy, con lo que se nos ha instruido en la cátedra, ¿sí? En eso es importante recordarles que cuando la tasa de filtración glomerular baja por debajo de 50 ml minuto, es cuando ya estamos ante un nivel de peligro. Obviamente, ya les decía, el paciente renal, el paciente diabético, el paciente hipertenso, no te avisa, no te dice, ya está fallando el riñón. Ya de pronto aparece con alteraciones en la creatinina, y esto es progresivo. Es por eso que el seguimiento a este tipo de pacientes tiene que ser siempre mensual e ir viendo laboratorialmente cómo está funcionando el riñón. Desde esto, en la farmacocinética, este tipo de pacientes, por ejemplo, en la absorción, vamos a ver que el paciente presenta uremia, ya donde hay un incremento del pH del estómago, donde se hace más incompleta, más lenta, ¿sí? Las alteraciones gastrointestinales en el paciente renal van desde las náuseas, vómitos, diarreas. También el edema reduce la absorción de los fármacos por vía oral, ¿sí? Es por eso que la vía oral de administración en el paciente renal tiene que ser siempre evaluado con cuidado. La deshidratación y hipopotasemia del paciente renal es lo que altera la perfusión tisular y la motilidad intestinal, ¿sí? Y la síntesis de la vitamina D, donde la absorción de calcio está disminuida. No olvides que el paciente renal, por ejemplo, normalmente cuando tú lo reconoces al paciente, cuando ves su piel, es una piel, no es normal, es una piel oscurecida, ya en algunos casos es brillante inclusive, ¿sí? Donde tú te das cuenta de que estamos frente a un paciente renal. En el caso de la distribución, vamos a tener en el paciente renal el aumento de los edemas, de la citis, hay un aumento del volumen, aparente distribución de los fármacos hidrosolubles, es una evidente deshidratación y atrofia muscular, ya también,
en el caso de la disminución del volumen aparente de distribución, la distribución de los fármacos se ve alterada por la eliminación de líquidos durante la diálisis, obviamente hablando ya de un paciente renal crónico complicado. Los ácidos orgánicos que se acumulan en la uremia se unen a las proteínas, reduciendo la unión de muchos fármacos ácidos, ¿sí? Los medicamentos básicos suelen estar aumentados por el incremento de los niveles de los reactantes de fase aguda a los que se unen, y la disminución de la albúmina sérica produce una reducción de la afinidad de esta por los fármacos, donde la distribución se ha visto totalmente alterada. Es por eso que hay que evaluar siempre la vía de administración cuando se trabaja con un paciente renal. En el metabolismo hepático, por ejemplo, hay una reducción de la actividad de las enzimas microsomales hepáticas, disminución de la actividad enzimática hepática total, la oxidación normal o algo más rápida, la conjugación no se altera, la disminución de la acetilación o hidrólisis en el caso del metabolismo hepático. En el metabolismo renal, las oxidasas, gluconiltransferases y sulfotransferases en el túbulo proximal están alterados. En el metabolismo de algunos péptidos, como la insulina, en condiciones normales, disminuye el 50% o más de la biotransformación, lo que obliga a disminuir la dosis de insulina a medida que se deteriora la función renal. En estos pacientes tenemos que tener cuidado en dar dosis estándar. No damos dosis estándar. Es como en el niño, calculamos la dosis kilo peso, ya, pero en función a su tasa de filtración glomerular, como en un rato vamos a ver en un ejercicio. Y en la eliminación, ya, hay una alteración de la vida media, hay una alteración de la concentración en plasma, fundamentalmente, de la divulgación del efecto, ¿sí? Y es por eso que fundamentalmente tenemos que tener mucho cuidado en el caso del paciente renal, ¿sí? En el caso de los parámetros farmacocinéticos que ustedes van a tener o van a manejar como indicadores, fundamentalmente de lo que es el manejo de este tipo de pacientes, ¿sí? Hay que tener claro que este tipo de pacientes fundamentalmente van a o tienen que ser manejadas con mucho cuidado, y es donde el clearance tienen el volumen de aparente distribución, la vida media, ya la constante de eliminación, ya son parámetros que nos permiten el poder entender este tipo de pacientes desde lo que es la absorción, desde lo que es la distribución, desde lo que es el metabolismo, desde lo que es la excreción. Ahí es donde en un momento vamos a volver nuevamente a este cuadro. Sin embargo, lo que ustedes también tienen que entender es que los parámetros farmacocinéticos en la enfermedad renal crónica, desde lo que es la constante eliminación, el clearance de creatinina, la vida media y el volumen aparente de distribución, por ejemplo, si tenemos una disminución de lo que es el clearance de creatinina, vamos a tener una disminución de la constante de eliminación. Estas constantes, por ejemplo, llegan a ser directamente proporcionales. Si aumenta el clearance, aumenta la constante de eliminación, pero van a ser inversamente proporcionales a la vida media y al volumen aparente de distribución. ¿Sí? Si aumenta el clearance, aumenta la constante de eliminación, ¿ya? Y obviamente va a disminuir la vida media. Y al disminuir la vida media, el volumen aparente de distribución es menor, ¿sí? A diferencia de que cuando tenemos una constante de eliminación disminuida y un clearance disminuido, hablando de la función renal, no olviden que el clearance de creatinina, ustedes lo han llevado en fisiología, la creatinina y el clearance de creatinina ya es, se diría, la velocidad a la que el riñón puede depurar determinada cantidad de volumen, ¿sí? Entonces, una vez que se disminuye esto, ya se aumenta el volumen, la vida media. Es decir, el fármaco va a seguir ahí sin ser eliminado, ¿sí? Y obviamente este volumen aparente de distribución donde debería distribuirse aumenta, es mayor. Entonces, bueno, en eso es importante tener claro que una vez que ustedes entienden de que todos los fármacos pueden ser peligrosos para un paciente renal, ¿sí? Tener claro de que hay un aumento de la sensibilidad tisular, ya que va a generar reacciones de hipersensibilidad, va a generar reacciones alérgicas, va a generar reacciones tóxicas.
por esas razones que nosotros manejamos, ya, con mucho cuidado el detalle de poder dosificar este tipo de, este tipo de pacientes y tener cuidado con su dosificación, entendiendo que la farmacodinámica en el paciente con enfermedad renal crónica ya no es la misma, ¿sí? Ya teniendo claro de que si yo doy una dosis específica, el fármaco va a seguir girando en el cuerpo, va a seguir afectando a los receptores, ¿ya? Y esto va a condicionar más reacciones adversas, más reacciones de hipersensibilidad. Entonces, por esas razones que nosotros lo que hacemos es identificamos, por ejemplo, los fármacos de estrecho margen terapéutico que nos van a generar lesión renal, ya, como ser los aminoglucósidos, como ser la dioxina, la fenitoína, la vancomicina, estos son nefrotóxicos, ya, por lo que nosotros hacemos un cálculo específico de la dosis de estos fármacos en función al clearance de creatinina, ya, teniendo claro de que cuando hay una afectación renal importante, teniendo un clearance de creatinina por debajo de 50 ml minuto, ya hay que tener claro de que todo esto o la dosis voy a disminuirla automáticamente a la mitad. Pero eso en un momento vamos a entender cuando veamos el cálculo de este tipo de fármaco. Algo importante en la prescripción de dosificación en los pacientes enfermos renales es tener claro que solamente se usan fármacos en pacientes con insuficiencia renal cuando hay una indicación precisa y correcta. No le voy a dar en cualquier momento cuando necesiten, ya no. Ese riñón no está funcionando bien, tengo que ser muy cuidadoso. Se deberán usar solamente aquellas pautas de tratamiento que están estudiadas procurando usar fármacos cuya dosificación y efectos secundarios se conozcan. No uso cualquier fármaco, ya tengo que seleccionar muy bien mis fármacos. Se valorará al seleccionar entre varios fármacos aquellos que no tienen eliminación renal, ¿sí? Ojo, esos podemos usarlos con más confianza, pero aún así, ya, hay una teoría en la que los fármacos, si bien decimos que su eliminación es totalmente renal, ya, no siempre es totalmente renal, ya, los libros lo describen, aún la medicina aparentemente conoce aquello, pero esos fármacos suelen tener otro tipo de eliminación también, ya sea por vía biliar, por otras vías, por vía pulmonar, pero que no están descritas. Se conoce que normalmente el 90% del fármaco se elimina por vía renal. El otro 10 probablemente lo hacen por las otras vías. Entonces, en eso hay que tener siempre cuidado y no confiarse en aquello. En casos de usar fármacos que se eliminen por el riñón, se ajustará la dosis en función de la tasa de filtración glomerular. Entonces, vamos a identificar los fármacos que fundamentalmente se eliminan por la parte renal. Se revisará periódicamente las dosis si es posible en virtud de los niveles plasmáticos, ¿sí? Ya, sobre todo cuando haya hipoalbuminemia y anemias graves. Ojo, en el paciente renal se cuida el tema de la albúmina en plasma y se cuida muy bien el tema de la anemia. Ojo, el paciente renal normalmente siempre va a tener anemias severas crónicas, por eso es de mucho cuidado. El enfermo renal automáticamente lo vas a ver súper pálido, está anémico. Entonces, por esa razón hay que cuidar mucho al paciente enfermo renal crónico desde ese punto de vista. Toda administración de fármacos en pacientes con insuficiencia renal exige un cuidadoso control clínico de efectos secundarios. Ya te decía, el fármaco no está siendo eliminado, se está quedando en el cuerpo, genera reacciones adversas, genera reacciones de hipersensibilidad. Entonces, mucho cuidado con aquello, hay que estar atentos a aquello en el paciente renal, como en los demás, como ningún otro paciente, porque el paciente renal se complica rápidamente. Estas precauciones se deben extremar aún más en niños y en ancianos. Se debe intentar prescindir en la medida de lo posible de los medicamentos con márgenes terapéuticos estrechos. De esto voy a hacer una pregunta en el parcial, por si acaso. De eso también, evitar en todos los casos los preparados de acción prolongada, ¿sí? Suspender la administración del medicamento en cuanto se consiga el efecto terapéutico buscando, por ejemplo, la finalización de un proceso infeccioso. Lo ideal es tratar de dar el tiempo exacto, no dar ni más ni menos. No podemos jugarnos con un paciente renal. Controlar la función hepática, pues su alteración obligará a reducir aún más la dosis, aunque no existe en este momento un cálculo de dosis en función a la función hepática, en función a la bilirrubina, en función a la cantidad de albúmina en plasma, en función a las transaminasas, porque no hay ya mucho cuidado con el paciente que tiene lesión hepática o que tiene función hepática alterada, ¿ya? Tener especial cuidado con la asociación de medicamentos, pues muchos de ellos pueden reforzar el efecto tóxico de otros, ya lo habíamos dicho,
Si lo hace en el paciente normal, aún más en el paciente renal, evitar en lo posible los fármacos directamente nefrotóxicos, es mejor evitarlos, ¿sí? Evitar aquellos que causan retención de líquidos en el organismo, como que la carbenoloxona, la indometacina, los AINES, por ejemplo, y los que incrementen el grado de uremia, como las tetraciclinas en general, con excepción de doxiciclina. No significa que no podemos usarlas. Lo ideal es tratar de solamente usarlos cuando sea necesario, ¿sí? Bueno, ahora, en el detalle del ajuste de la dosis o de la dosificación en el paciente renal, ¿sí? Lo ideal es poder cuidar siempre esta dosificación, ¿ya? De manera de que primero tengamos estemos seguros de lo que estamos haciendo cuando estamos tratando a un paciente renal. La primera premisa que ustedes no pueden olvidar cuando están frente a un paciente renal es que la dosis que le voy a dar nunca va a ser la dosis estándar, ¿sí? Siempre esa dosis se va a alterar. Es más, lo que ustedes tienen que tener claro es que en el paciente renal voy a manejar todo dosis kilo peso, pero esa dosis kilo peso, como en el paciente pediátrico, se hace el ajuste, como en un momento les voy a explicar, ¿sí? Obviamente el margen terapéutico para el ajuste de la dosificación normalmente nos va a permitir poder evaluar aquello, la monitorización de los niveles plasmáticos del fármaco. Nuestro medio es complicado porque no tenemos la tecnología ni los medios, es muy costoso el poder hacer aquello, pero es algo que ustedes tienen que tener claro. Por otro lado, para hacer el ajuste de la dosificación, la filtración glomerular es algo que nos sirve para poder definir este ajuste de dosificación, estimando lo que es la tasa de filtración glomerular, que en un momento lo vamos a hacer, ¿sí? Para el ajuste de la dosificación, normalmente lo que vamos a establecer el filtrado glomerular, que es el volumen de fluido filtrado por unidad de tiempo de los capilares glomerulares renales hacia el interior de la cápsula de volumen. Esto hacemos, esta tasa de filtración glomerular, ya la sustancia que se filtra completamente en el medio glomerular no se excreta ni se absorbe en teoría, ¿sí? Lo que nos permite el poder entender y el poder definir cómo está funcionando ese riñón, ¿sí? Lo que ustedes tienen que entender cuando hacemos este cálculo, buscamos definir cómo está este filtrado glomerular y en qué rango se ubica, ¿ya? Cuando tenemos tenemos por encima del 90%, si bien hay un daño renal, normalmente el filtrado glomerular va a ser normal. Ya cuando tenemos entre un 60 y 89, va a haber un daño renal ligero, pero con un descenso de filtrado glomerular, es este. Ya por debajo de 30, o entre 30 y 60, o por debajo de 60, mejor dicho, ya el descenso es moderado del filtrado glomerular, en la que ya se evidencia un daño renal consolidado. Ya entre 15 y 29, un descenso grave del filtrado glomerular, donde ya un daño renal grave, ¿ya? Y por debajo de 15 ml minuto, cuando hablamos de la tasa de filtrado glomerular, ya simplemente se mira al paciente que ingresa a diálisis, ya no se hace este tipo de cálculos, el paciente se lo mantiene de esa forma, ¿sí? Cuando hacemos esta dosificación, tenemos lo ideal, definir la tasa de filtrado glomerular para determinar el ajuste de la dosis. ¿Y cómo vamos a calcular? ¿Sí? En eso se puede incrementar el intervalo entre las tomas sin alterar la dosis, que sería una vez calculada la dosis, o se puede disminuir la dosis sin variar el ritmo de la administración, ¿sí? El método de alargar el intervalo entre tomas suele ser la técnica más usada, ¿sí? En el sentido de mantener la dosis, ya, pero espaciar las tomas, mientras que la reducción de dosis se suele utilizar principalmente en aquellos medicamentos con un margen terapéutico estrecho, aquellos que son nefrotóxicos fundamentalmente. Sin embargo, en la práctica, lo más común o más recomendado es utilizar una combinación de ambos procedimientos, que lo que busca fundamentalmente es cuidar al paciente, ¿sí? Esto lo vamos a ver en un momento, pero lo que a mí me interesa es que el día de hoy podamos definir fundamentalmente y puedan entender cómo se calcula aquello. Normalmente lo que se busca en el caso de el poder incrementar el intervalo entre tomas es, una vez calculada la dosis, lo que se hace es espaciar el tiempo, ¿ya? Porque entendemos que ese fármaco no está siendo eliminado, ¿ya? Y podemos espaciar porque no nos permite esa no eliminación, ¿ya? El poder
prolongar este tiempo de administración de la siguiente dosis de manera de que podamos buscar el efecto terapéutico esperado. Ahora, en eso, lo que ustedes tienen que entender es de que normalmente cuando va decreciendo la función renal, ya, si bien el fármaco ingresa y se elimina, ingresa y se elimina, aquí ya la función renal está disminuyendo, ingresa y se elimina, ingresa y se elimina. Y llega un momento en el cual ingresa y ya no se elimina. ¿Ya? Es ahí donde nosotros, esta curva nos permite entender que es por eso que hacemos ese ajuste de dosis para poder evitar que este fármaco que se está quedando y no se está eliminando ya pueda generar reacciones adversas. En eso, lo que nosotros vamos a hacer es calcular lo que llamamos el denominado factor de ajuste, pero fundamentalmente primero calculando lo que es el clearance de creatinina con la ecuación de Cockcroft, ¿ya? Y después vamos a calcular la fracción de eyección, ¿ya? Bueno, la fracción de eyección, ¿ya? O la fracción excretada, normalmente ustedes van a encontrar, esta es una constante, si ustedes agarran el Goodman y se van a las páginas previas al índice, van a encontrar ahí lo que denominamos la fracción de eyección de todos los fármacos. Esto es una constante. Ahora vamos a ver ya en un ejercicio mucho más práctico en el cual ustedes van a entender. Por otro lado, con estos dos podemos calcular nosotros lo que llamamos el factor de ajuste, ¿sí? Ya, en función al clearance de creatinina con la ecuación de Cockcroft y en función a este factor de ajuste, ya podemos calcular aquello. Nosotros lo vamos a hacer, pero también, en un momento se me va a cortar la máquina, estoy sin batería. Y de ahí. Emma, hazme un favor. La otra compu, tráemelo. Este cargador está mal. Bueno. Ay, ya yo voy. Tengo otra compu en el auto, no tráemelo. Ya, vamos a continuar. Si se apaga, por favor, voy a volver a ingresar desde otra computadora. Ya. Mi cargador no está funcionando bien. Ya. Pero también podemos calcular este ajuste de dosis a través de una tabla. Esta tabla igual la van a encontrar en varios lugares, en varios libros, así como el Goodman, el Katzun, el Velázquez, el Flores, tienen estas tablas. Ya, si bien por fórmula, normalmente este valor nos va a dar menor a 1, por tabla nos va a dar mayor a 1, normalmente, ¿sí? Ya, casi siempre cuando nosotros calculamos con estas dos constantes, nos va a dar menor a 1, y cuando calculamos con la tabla nos va a dar mayor a 1. En ambos casos es sencillo el cálculo, es simple aritmética, ¿sí? En el caso de la fórmula, cuando nos da menor a 1, ya, lo que buscamos, ya, o el valor que encontramos que es menor a 1, ya, en la tabla va a ser
va a ser mayor a 2. Para todos los casos, cuando tú buscas ajustar la dosis, que se va a dar 500 miligramos en cada 8 horas, siempre vas a ver que en el caso de la alteración de la función renal, la disminución de la dosis, ¿ya? Que es lo que te orienta que estás haciendo bien el cálculo, ¿sí? Si ves un aumento de la dosis, es que estás haciendo mal el cálculo, ¿sí? Fundamentalmente en esto, por ejemplo, cuando hacemos el ajuste de la dosis por fórmula, ¿ya? Me doy cuenta que estoy haciendo bien las cosas. En el caso de la fórmula, normalmente, cuando lo que voy a hacer por lo que obtengo en la fórmula, voy a multiplicar. Multiplico 500 por 0.5 me va a dar 250, ¿ya? Y obviamente este es mi factor de ajuste. Esta dosis que está disminuyendo me estoy dando cuenta que está bien, pero porque si lo multiplico ya, o si lo divido mejor por 0.5, ya va a aumentar. Entonces, normalmente por fórmula, lo que calculo por fórmula me permite multiplicar por la dosis kilopeso que voy a necesitar. En un momento van a ver en el ejercicio. Y lo que obtenga por tabla, lo que voy a hacer normalmente es dividir lo que obtenga por la tabla, ¿sí? ¿Ya? Cualquiera de los dos métodos es sencillo y es fácil, ¿sí? Lo mismo, es la misma lógica. Lo que obtengo por fórmula normalmente multiplico por la dosis kilo peso. Lo que obtengo por tabla normalmente divido por la dosis kilo peso, ¿sí? Listo. Lo que a ustedes les interesa y para el examen. Lo que a mí me interesa que ustedes recuerden, lo que tengan claro y que tengan claro es lo siguiente. Es que cuando yo tengo, por ejemplo, en este ejemplo, ¿ya? Lo que ustedes tienen que entender primero, ¿ya? Se desea administrar por vía endovenosa la gentamicina a un paciente de 50 años. El primer dato es la edad, 50 años, ¿sí? El peso, que es demasiado importante, que es lo que me permite hacer el cálculo de la dosis, no puedo no tener, es una constante importante, 70 kilos. La creatinina, ya del paciente o la creatinemia del paciente que es 1.8, ya cuando está por encima de 1.1, 1.2, 1.3, que es hasta lo normal considerado, ya que tengo que comenzar a hacer este cálculo porque ya hay alteración de la función renal. 1.8 hay alteración de la función renal, tengo que buscar hacer este cálculo. Esto normalmente pasa en el paciente diabético ya de 10 años, de 11 años, de 12 años, ya vas a ver alteraciones en la creatinina, ya en el paciente adulto mayor vas a ver alteración de la creatinina. Entonces, y el otro dato que necesito es, si bien la creatinina que puede oscilar desde un 0.8 hasta un 3, un 4. En el enfermo renal crónico ya de larga data, ya su creatinina es 2, 3, 4, y se busca que esto siempre disminuya, ya. Ese es el rango de la creatinina. Lo normal en un paciente normal con función renal normal es que tenga 1, 1.2, 0.9, 0.8. La dosis de la gentamicina es la dosis kilo peso. No olviden que inclusive esta dosis la usamos en la parte pediátrica, pero es la dosis kilo peso. Con estos valores ya podemos obtener ya lo que es el factor de ajuste. Lo que primero hacemos es usar la fórmula de Cockcroft-Gault, donde hacemos el cálculo ya de se diría del clearance o de la tasa de filtración, no, Recuerda que vuelven a ingresar, compañeros. Su computadora se ha apagado. Por favor, paciencia.
¿Me escuchan? Doctor, se escucha. Ya. ¿Se ve, verdad? Sí, doctor. Ya, continuamos. Entonces, calculamos lo que es la tasa de filtración glomerular, primero, con la fórmula de Kirchhoff. Esa es la fórmula. Necesitamos la edad y necesitamos el peso. Nuestro paciente tiene, habíamos dicho que tiene 50 años y está pesando 70 kilos. Aquí está, reemplazamos, simple matemática, y nos va a dar una tasa de 48,61. ¿Sí? Esto es el clearance de creatinina. ¿Sí? Lo que necesito para mi factor de ajuste, fíjense. Una vez que calculo esto con la creatinina del paciente, fíjense, la creatinina, acá, ¿cuánto era la creatinina? Era 1.8, el peso era 70, la edad era 50. Reemplazo en mi fórmula, 50, 70, 1.8, me va a dar este valor. Todo esto voy a reemplazar en la fórmula de factor de ajuste que la tienen acá y que la tienen en su presentación porque se las he dejado, ¿ya? Es lo que voy a reemplazar acá. Acá en este lugar voy a reemplazar este 48,61. Y mi fracción de excreción del fármaco lo voy a determinar a través de tablas, una tabla, las tablas que les decía. En el Goodman y Gilman, en el último capítulo, antes del índice, van a encontrar unas tablas que están en horizontal. En este caso, si estoy hablando de la gentamicina, si ustedes van a ver, la gentamicina, ¿ya? En estas mis tablas, tiene una fracción, en las del Goodman, mayor a 90. Entonces, mi clearance era 48,61. Mi fracción de eyección era mayor al 90%. Le voy a poner 90%, aquí está. Pero no le voy a poner 90% como porcentaje. Le voy a poner 90%, ¿sí? Como valor absoluto. Al ponerle como valor absoluto, le voy a poner 0.9, ¿sí? Y es de esa forma que voy a calcular lo que llamamos ya mi factor de ajuste. Mi factor de ajuste es el que me permite poder calcular ya cuánto voy a modificar mi dosis kilopeso para mi paciente enfermo renal. Ahora, si aquí dependiendo, un ejemplo, en el caso de cualquier otro fármaco nefrotóxico o que se elimina en un 90% por la parte renal, ya, y encontremos otro fármaco que tenga aquí 80% o mayor a 80 o mayor a 60, aquí pondré ¿cuánto? 0.8, 0.6. No pongo 90 como tal, estoy poniendo como valor absoluto, ¿sí? Ahora, en eso desarrollo la fórmula, ya, lo desarrollo matemáticamente, obviamente, dentro del paréntesis primero, haré la división correspondiente, restaré de 1, de ahí esto multiplicaré por 0.9, nuevamente esto restaré de 1, ya, me va a dar 0.46. Reitero, voy a volver atrás de nuevo, ya te les voy a explicar. En mi paciente, en este paciente que estoy trabajando, necesito los siguientes datos: la edad que me están dando, el peso que me están dando, la creatinina o creatinemia, que les repito, de un 0.6 hasta un 4, lo normal es que sea un 0.8, 0.9, 1, 1.2, 1.3, es normal hasta ahí, ¿ya? Cuando hay una alteración en este valor por encima del 1.3, ya comienzo a calcular, en este caso es 1.8, tengo que hacer el cálculo del ajuste de dosis. Listo.
¿Qué estoy buscando? La dosis de qué fármaco, la gentamicina. Esto ustedes lo van a encontrar en cualquier libro. Les había recomendado yo el Harry Lane. El Harry Lane, la dosis kilo peso de la gentamicina es 3 miligramos kilogramo peso día. Listo. Esto ustedes lo van a encontrar. Cuando les demos el ejercicio para el parcial, les vamos a dar estos valores. Ahora, de ahí, lo que tengo que hacer primero es calcular ya mi clearance de creatinina o mi tasa de filtración. ¿Ya? Con esto, ¿cómo voy a calcular aquello? Con la fórmula de Cockcroft-Gault. ¿Ya? Aquí reemplazo, en esta fórmula reemplazo la edad, aquí está 50, reemplazo el peso y reemplazo la creatinina. El valor que me da, ¿ya? Es mi clearance, mi tasa de filtración. Esto voy a reemplazar en mi ecuación de factor de ajuste. Esta ecuación es una ecuación diferente, no es la misma que la de Cockcroft-Gault. Ya, la de Cockcroft-Gault me sirve simplemente para calcular el clearance de creatinina. Una vez que hago eso, ya tengo mi tasa de filtración o mi clearance de creatinina. Esto voy a reemplazar acá. ¿Cómo consigo la fracción de excreción del fármaco? Es una constante también. Esto van a encontrar en el Velázquez, ya les decía. Si van y buscan, van a encontrar esto. Miren, fíjense, que de la gentamicina, ya dice urinaria excreción, es fracción de excreción urinaria, es mayor a 90. O sea, aquí pongo 90. Pero como no voy a poner 90, les pongo como valor absoluto, ya voy a poner 0.9. Si fuera 60, voy a poner 0.6. Si fuera 70, 0.7. Y ya con mi valor de clearance de creatinina, voy a hacer un poquito de matemática. Primero dentro del paréntesis, divido, resto, termino de hacer esta operación, multiplico por 0.9, multiplico, obtengo un valor y voy a obtener mi factor de ajuste. Un detalle importante, mi factor de ajuste siempre va a ser positivo y siempre va a ser menor a 1, no lo olviden, ¿sí? ¿Ya? Siempre mi factor de ajuste va a ser menor a 1. Ahora, una vez que obtengo eso, ¿cuánto era la dosis de gentamicina kilo peso? Era 3 miligramos kilogramo peso. Mi factor de ajuste es 0.40. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar. 3 miligramos kilogramo peso día por 0.46. Me va a dar 1.39. Es de esta forma que usted calcula. Ahora, ¿qué hago? Este 1.39, este 1.39 significa que esto voy a multiplicar por el peso del paciente para calcular la dosis. ¿Sí? ¿Ya? Si mi paciente pesaba 50 kilogramos, multiplicábamos por 3, esto me iba a dar 150 miligramos. Ya por 1.39 ha bajado la dosis ya a menos de la mitad. ¿Se dan cuenta? Para eso, de esa forma calculo la dosis, el factor de ajuste. Entonces, por otro lado, si quiero hacerlo con tabla, fíjense, lo que primero hago es calcular el clearance de creatinina. Esta tabla la van a encontrar en cualquier lugar, inclusive les he mandado a mis estudiantes un link del Fisterra, donde van a encontrar en el Fisterra todas estas tablas que les van a permitir hacer el ajuste para enfermedad renal crónica. Entonces, una vez que calculo mi clearance de creatinina, ¿cuánto era mi clearance de creatinina? Fíjense, 48. ¿Ya? Puedo redondearlo a 50. Mi clearance de creatinina, fíjense aquí los valores. Tengo 10, 20, 40, se salta a 50, 80, 90. Entonces, entre 40 y 60, mi clearance de creatinina va a ser 50. Entonces, se va a encontrar entre 2.5 y 1.8. ¿Sí? Esto es usando la tabla. ¿Sí? ¿Qué hago? Sí, multiplico 3 miligramos como factor de ajuste, 2.5, me va a dar 1.2. 3 miligramos por 1.8, estoy usando estos dos valores, estos dos, el 2.5 y el 1.8. Fíjense, me va a dar 1.2 y 1.6. ¿Qué hago? Lo sumo, me va a dar 2.8. Lo divido entre 2 para sacar una dosis media, me va a dar mi promedio 1.4. ¿Cuánto había obtenido por fórmula? 1.39, que es 1.4 igual. Entonces, cuando veo la tabla, va a ser igual 1.4. Este es mi cálculo. Al final, el cálculo, tanto por tabla como por fórmula, siempre es el mismo. ¿Sí? Entonces,
Y ya aquí podemos variar un poco en el tema si mantengo la dosis y genero un intervalo mayor, ya tomando en cuenta este cálculo de dosis. Sin embargo, lo que a mí me interesa que ustedes puedan obtener es este factor de ajuste, porque con eso van a poder obtener la dosis que necesitan. ¿Sí? ¿Dudas, doctores? Porque con eso voy a acabar la clase. ¿Dudas, doctores? Doctor, el anterior cálculo ¿lo podría repetir, por favor? ¿El de la tabla? ¿O El este? otro. Este. Ese, doctor. Ya, reitero. Cuando nosotros queremos calcular la dosis para el paciente renal, necesitamos calcular lo que se llama el factor de ajuste. El factor de ajuste, esta es una ecuación que ustedes van a tenerla, que tienen que tenerla ya en una tablita para el examen parcial, ¿ya? Se calcula con dos valores, se calcula con el clearance de creatinina y con la fracción de excreción del fármaco. El clearance de creatinina lo vas a calcular, o la tasa de filtración la vas a calcular con la ecuación de Cockcroft-Gault. En el caso de la fracción de excreción, es una constante que tú vas a obtener en cualquier libro. Nosotros les vamos a dar esa fracción de excreción en el ejercicio que necesitemos, pero si fuera otro tipo de situación, tú te vas al Goodman, en las últimas páginas antes del índice vas a encontrar esa fracción de excreción, ¿sí? ¿Ya? Entonces, estos son constantes que tú puedes encontrarlos, ¿listo? Ahora, en eso tenemos este caso de un paciente de 50 años, de 70 kilos, con una creatinina de 1.8. Ya esa creatinina está alterada. Yo les decía que lo normal era hasta 1.2, 1.3. Ya está alterada. Ya tengo que hacer ese cálculo. Por eso se justifica. Ahora, quiero hacer el cálculo del ajuste de la dosis ya para cada 24 horas, perfecto, tomando en cuenta que la gentamicina tiene una dosis kilopesos de 3 miligramos kilogramos día. Entonces, los valores que voy a sacar para poder hacer mi cálculo son la edad, el peso, la creatinina y la dosis de la gentamicina, que es 3 miligramos. De ahí, obviamente, conociendo mi ecuación que les había mostrado ya hace un momento, lo que primero voy a hacer es voy a calcular el clearance de creatinina o la tasa de filtración con la ecuación de Cockcroft-Gault. Acá reemplazo, esta es una ecuación, es la ecuación de Cockcroft-Gault, una ecuación muy sencilla en la que vas a reemplazar la edad, vas a reemplazar el peso y vas a reemplazar la creatinina. Aquí está. ¿Cuánto era la edad? 50. ¿Cuánto era el peso? 70. ¿Cuánto era la creatinina? 1.8. Todo esto me lo están dando. Con todo esto voy a calcular el clearance de creatinina del paciente, que me va a dar 48.61, la tasa de filtración, ¿sí? De este paciente. Una vez que calculo esto, determino la fracción de excreción en el caso de... un detalle importante, que al tener 48 de clearance de creatinina, ya, fíjense, significa, ya, fíjense, que está por debajo de 60, donde hay un descenso moderado de la filtración glomerular y hay un daño renal leve también, de leve a moderado, ya, en el que este daño renal, esto me indica que tengo que ajustar la dosis. Entonces ya, viendo la excreción renal, la excreción urinaria del fármaco, que es mayor a 90, en el caso de la gentamicina, ya les decía, si ustedes se van al Goodman, no les estoy mintiendo, van a ver este valor que dice gentamicina, excreción urinaria, que es la fracción de excreción, es mayor a 90. Este valor es fíjate. Pero no lo voy a operar como tal, lo voy a operar les decía, no en valores porcentuales, o relativos, los voy a operar en valores absolutos, por eso lo voy a expresar 90 como 0.9. Si fuera 80, 0.8, si fuera 70, 0.7. Reemplazo mi clearance de creatinina, reemplazo mi fracción de excreción como 0.9 y hago simple matemática. Opero dentro del paréntesis primero, divido, resto, fíjense, me va a dar 0.595, multiplico por 0.9, ya me va a dar 0.53, resto de 1 y me va a dar 0.46. Tomando en cuenta que este 1 siempre va a estar en nuestra ecuación de fracción de factor de ajuste, nuestro valor siempre va a ser menor a 1, no lo olviden,
¿ya? Entonces, una vez que obtengo esto, doctores, es lo que me permite poder multiplicar. Este es mi factor de ajuste, multiplico por la dosis kilopeso. 3 por 0.46, que me va a dar 1.39 miligramos de kilogramo peso día, que va a ser la dosis ya ajustada de la gentamicina, ¿sí? Entonces, de la misma forma, en el caso de la tabla, habíamos dicho, calculando el clearance de creatinina, cuando tenemos 4. Fíjense, aquí está, 48.61, ¿ya? En mi tabla directamente voy a ver mi rango de clearance de creatinina entre 40 y 50, fíjense, es estos los dos valores que voy a usar, ¿ya? En el que lo que voy a hacer es voy a agarrar la dosis de la gentamicina, voy a multiplicar por 2.5, voy a multiplicar por 1.8 y me va a dar una dosis que es mi factor de ajuste igual de 1.4, fíjense, ¿ya? Y de esta forma es que nosotros podemos calcular, ¿sí? Ahora, puede pasar que puedo agarrar y puedo mantener la dosis, pero prolongar el intervalo, ¿ya? Entonces, en función a esta prolongación de intervalo, es que yo puedo también hacer el ajuste de la dosis, pero esta prolongación del intervalo es el menos usado. Normalmente lo que hacemos es calcular el factor de ajuste para calcular el factor de ajuste, digo, para calcular la dosis kilopeso ajustada de la dosis que voy a necesitar en el caso de la gentamicina, ¿sí? Dosis, doctores, digo, dosis. Dudas, doctores. Lo mismo es en el siguiente ejercicio, ¿sí? En el caso de la vancomicina, ¿ya? Normalmente nos está dando la edad, nos está dando el peso, la dosis de la gentamicina, 30 miligramos por kilogramo de peso día, y los de la creatinina. En este caso, este es un paciente renal más complicado, probablemente ya recibe diálisis, en el cual necesitamos darle vancomicina, probablemente está con infección nosocomial, ya, en la que vamos a hacer el cálculo de la fórmula de Cockcroft-Galt para calcular la clearance de creatinina, y si ustedes se fijan, ya normalmente, o el valor que se va a obtener ya para el caso este caso, digamos, es 24.9 en función de la ecuación de Cockcroft-Galt. Yo voy a llevar este 24.9, que ya puede ser 25, lo voy a llevar a la ecuación, ya, teniendo en cuenta que no se olviden que mi fracción de excreción de la vancomicina es igual mayor a 90, ya, entonces si es mayor a 90, no voy a poner 0.9, mi clearance de creatinina era 24 o 25, directamente lo voy a redondear, ya, voy a reemplazar en la ecuación, acá el clearance de creatinina que es 25, acá la fracción de excreción, voy a hacer matemática y me va a dar 0.28. Me da 0.28, este 0.28 voy a multiplicar por la dosis kilopeso día de la vancomicina y me va a dar 8.4. Este 8.4 es la dosis ajustada para mi paciente enfermo renal. Y es lo mismo puedo llegar a hacer cuando quiero usar la tabla, pero con esto yo ya tengo el factor de ajuste. Eso les vamos a pedir en el examen, doctores. ¿Dudas? Porque con esto acabo la clase. Doctor, acá el 0.28 solo se multiplica por 30, ya no por el kilogramo. No, pues la dosis kilopeso de la vancomicina, doctora, es 30. Ahora, esta dosis que estás obteniendo vas a multiplicar por el peso del paciente para obtener la dosis de la vancomicina. En el caso de la gentamicina, doctora, acá, este 1.39 miligramos kilogramo peso es la dosis de la gentamicina que vas a usar para tu paciente. Y en este caso de la vancomicina, este 8.4 es la dosis que vas a usar para multiplicar para tu paciente, ya, que pesaba, ¿cuánto pesaba tu paciente? Voy a multiplicar 73 por 8.4 para obtener la dosis de la vancomicina que necesito para mi paciente con una enfermedad renal. Ya no voy a multiplicar por 30, porque si fuera normal mi paciente, multiplicaría por 30, ¿verdad? Pero en este caso he calculado y he hecho el ajuste de la dosis porque me ha salido 8.4 y por eso voy a multiplicar. ¿Dudas? Espero que lo hayan entendido. Voy a tratar de mandarles más ejercicios.
Voy a mandarles algunas. Mañana yo voy a tener una clase que ahora voy a comunicar a mi grupo virtual, igual un par de clases tanto a mediodía como en la tarde-noche con mis grupos. Si necesitan algún tipo de orientación más, coordínenlo con Josué de preferencia, pero voy a pasarles también algunos otros apuntes, algunos otros ejercicios donde ustedes vean cómo usar el clearance de creatinina, cómo usar el factor de ajuste. Todos son valores que se pueden obtener. Busquen el Goodman, tengan el Goodman a la mano si quieren confirmar. Todo esta fracción de excreción del fármaco lo saco del Goodman, no me lo estoy inventando. Ya, el clearance creatinina lo calculo, ya, o la tasa de filtración lo calculo. Entonces, todo es muy sencillo, ¿ya? Con esto finalizo, doctores. Espero que haya podido por lo menos subsanar algunas dudas. En el caso del paciente con enfermedad insuficiencia hepática, no hay una ecuación, no hay una forma de calcular, ¿ya? Simplemente se trata de cuidar mucho al paciente, evitar fármacos hepatotóxicos, y bueno, yo con esto finalizo. Muchas gracias, doctores, y que tengan una noche agradable. Saludos, hasta luego.